Bien, señores, ahora vamos a empezar con la resolución de algunos ejercicios. En este caso voy a hacer la resolución de un par de ejercicios para entender más o menos la parte teórica, algunas expresiones fundamentales que manejamos en la parte teórica, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a leer acá el enunciado que de este ejercicio que me dice que por el carril circular sin rozamiento de radio R de la figura se lanza una masa M de dimensiones despreciables con una velocidad v. ¿eh? En el tramo rectilíneo siguiente de longitud d, el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y el suelo es μ. Suspendida de una cuerda y en reposo se encuentra una masa M mayúscula que es igual a 2M. Entonces, bueno, me dan los datos, me da cuánto vale la velocidad v, que es igual a 10 metros sobre segundo, me da cuánto vale el coeficiente de rozamiento cinético, que es 0.6, me da cuánto vale r, en este caso, que sería el radio de la parte curva, que es igual a 1 metro, me da cuánto vale la distancia del tramo recto de A a B, que es esta D que está acá, que vale 4 metros, y bueno, me dice que tome como gravedad el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esencialmente lo que está ocurriendo en el ejercicio es que tengo una trayectoria curva de radio R, una trayectoria, luego se une con una trayectoria recta entre los puntos A y B de distancia D, y luego tengo allí suspendida una masa, en este caso una masa M mayúscula, ¿verdad? Donde inicialmente sale una partícula de masa M, desarrolla o se va por la trayectoria circular, luego pasa por la trayectoria recta, choca de manera elástica con la masa M y bueno, ambas luego desarrollan un recorrido a una velocidad determinada. Entonces, bueno, aquí primero son dos preguntas, ¿no? La primera dice que si se conserva la energía mecánica de la masa M, de esta masa M que está acá, en el tramo circular de la pista. Y me dice que termine su velocidad cuando llegue al final de dicho tramo circular. Bueno, si la masa M comienza acá, el final del tramo circular sería acá en el punto A. Quiere decir que me están mandando a calcular la velocidad en el punto A. Bien, como sabemos, acá en la parte circular no hay coeficiente de roce alguno, por lo tanto no hay ninguna fuerza de roce, ningún tipo de rozamiento y por lo tanto no tenemos esa fuerza que limita el movimiento de esa partícula M, por lo tanto la energía mecánica se tiene que conservar, ¿no? Entonces, como aquí bien lo plantea, como en el tramo circular no hay rozamiento, se conserva la energía mecánica y se tiene, bueno, que la energía mecánica tenemos que analizar las energías en el punto inicial en este caso la esferita M, y la energía en el punto final. Recuerden que generalmente la energía mecánica la trabajamos con la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, recuerden que es un medio de la masa por la velocidad que desarrolla la partícula al cuadrado, y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por una cota de altura, en este caso según esté ubicada la partícula. Entonces tenemos que analizar esas energías tanto en el punto inicial, de donde parte la masa M, hasta el punto final. Entonces, inicialmente la partícula M está acá, aquí ella va a tener una velocidad, ¿verdad? Por lo tanto va a haber energía cinética que se expresa acá, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. También la masa M está ubicada, si yo coloco el sistema de referencia, ubico mi sistema de referencia de análisis en el suelo de la figura, ¿verdad? Voy a tener una cierta altura acá, que sería una altura de 2R, ¿verdad? Porque si esta R es el radio en este caso, la trayectoria circular, bueno, de aquí hacia arriba esta distancia sería 2R, ¿no? Entonces voy a tener esa energía potencial allí. Entonces, bueno, tengo acá la energía potencial, que sería la masa por la gravedad por la distancia 2R. Luego, esa sería la energía mecánica en la parte inicial. Luego, en la parte final, que sería en el punto A, la altura disminuye, por lo tanto no voy a tener energía potencial, pero sí voy a tener energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad de esa partícula M al cuadrado, en el punto A, que sería esta expresión que está acá. Entonces, bueno, una vez planteada la fórmula, lo que se hace, ya tengo todos los datos, ¿verdad? Tengo cuánto vale la velocidad en B, cuánto vale el radio R, cuánto vale esa masa, la gravedad, simplemente despejando la velocidad en A,
¿verdad? Obtengo el valor que es esto que está acá, 11,83 metros segundo al cuadrado. Ustedes pueden como de práctica despejar, trabajar el despeje aquí de esta expresión, sustituir los valores y bueno, hacer las cuentas para obtener esta cantidad que está acá, a manera de verificar. Luego, la otra parte del ejercicio me dice que determine la velocidad de la masa m cuando ha recorrido el tramo horizontal de longitud d. Es decir, la masa m cuando llega al punto A empieza a desarrollar en este caso a recorrer esta superficie horizontal y quiere que calculemos la velocidad aquí en B, cuando ya ha terminado de desarrollar ese tramo, de recorrer ese tramo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, recordemos que acá hay fuerza de roce, hay rozamiento, porque nos están diciendo que ahí en esa parte horizontal hay un coeficiente de rozamiento cinético μ, ¿okay? Que hay que tomar en cuenta. Como tenemos eso, entonces ahí vamos a tener la variación de la energía cinética, y esa variación de la energía cinética va a ser igual a un trabajo desarrollado. ¿Por qué un trabajo? Bueno, porque tenemos presencia de la fuerza de roce, y la fuerza de roce, ¿verdad? Con la distancia de que está acá, eso me genera a mí un trabajo. ¿Bien? Entonces, tenemos que manejar esta expresión que dice que la variación de la energía cinética entre los puntos A y B va a ser igual a la fuerza de roce al trabajo realizado, ¿no? Entonces, la variación de la energía cinética sería la variación de la diferencia de la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A, como toda variación, ¿no? Como se calcula toda variación. Entonces sería 1/2 de la masa por la velocidad de v al cuadrado menos 1/2 de la masa m, ¿verdad? De esa partícula por la velocidad d al cuadrado. Entonces, este delta que está aquí, esta diferencia de energía cinética sería una diferencia de la energía cinética del punto B menos la energía cinética del punto A. ¿Igual a qué? Igual al trabajo realizado. Este trabajo realizado va a ser igual al trabajo que genera la fuerza de roce, porque hay un coeficiente de fricción, por la distancia d. Bien, entonces esa fuerza de roce va a ser igual a μ por n negativa porque siempre la fuerza de roce va en contraria al movimiento de la partícula. Entonces va a ser la fuerza de roce, μ por n, por la distancia que recorre la partícula, que sería d. Ahora, esta fuerza normal, n, es una fuerza normal perpendicular, que siempre es perpendicular a la partícula. Como siempre es perpendicular, fíjense que la partícula tiene un peso también que va hacia abajo, que el peso lo conocemos que se define como masa por gravedad. Entonces esa fuerza normal n está relacionada con, o se puede relacionar con ese peso de la partícula, que es lo que hacemos acá, ¿no? Y la normal la relacionamos con el peso de la partícula, en este caso que sería masa por gravedad. Entonces finalmente me queda de este lado esta expresión, que es la variación de la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad de v al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a menos μ por m por g por d. Y de aquí me están pidiendo que calcule la velocidad en b, porque tenemos todo, tenemos incluso la velocidad de a, que fue lo que calculamos en el ítem anterior, tenemos cuánto vale μ, m, g y d. Entonces ahí calculamos finalmente la velocidad en b y bueno, nos resulta 9.6. Ustedes a manera de práctica pueden despejar de acá de esta expresión, sustituir los valores y ver si obtienen este mismo resultado. ¿Bien? Entonces esto sería más o menos una breboca con respecto a este primer ejercicio que estamos discutiendo, ¿no? De todas maneras, siempre con las consultas vamos a resolver todas esas dudas, todos los detallitos que les van a surgir a ustedes. Entonces, luego pasamos a un problema 2 acá, que dice lo siguiente. ¿Bien? Dice, una bola de acero tiene una masa m y se mueve en línea recta con una velocidad de módulo 14 metros sobre segundo. La bola impacta en el bloque de masa m mayúscula, inicialmente en reposo, en una superficie sin rozamiento, quedando incrustada en él. ¿Bien? Tras el choque, el conjunto se desplaza por el plano de la figura, donde el tramo inclinado AB es un tramo con rozamiento. Me dan los datos, me dice que M vale igual a 1 kilogramo, ¿ok? M minúscula igual a 1 kilogramo, M mayúscula vale 3 kilogramos, H, que es esta altura que está acá, vale 0.4 metros y el ángulo alfa vale 30. Entonces, bueno,
Esencialmente lo que el problema plantea es que yo tengo una masa M, ¿verdad? Que se está moviendo, ¿ok? Por esta trayectoria recta, choca contra una masa M mayúscula, ¿verdad? Se incrusta y luego los dos cuerpos unidos se mueven por esta rampa, ¿ok? Esta rampa desde A hasta B, que tiene una cierta altura H y tiene un ángulo alfa, ¿bien? Entonces vean, lo que nos piden primeramente aquí es calcular la velocidad del sistema bola-bloque después de la colisión. Es decir, una vez que la masa M colisiona o choca con la masa M mayúscula, cuánto es la velocidad que desarrolla las dos masas, en este caso unidas. Por eso se le menciona allí sistema bola-bloque. Entonces, bueno, como tenemos que las dos masas, la chiquita y la grande, una vez que colisionan se mueven juntas, ¿no? Se mueven juntas. Entonces, si las masas salen juntas, la colisión es perfectamente inelástica. Bien, entonces, si la colisión es perfectamente inelástica, se conserva P del sistema, pero no la energía cinética. En este caso, P es la cantidad lineal de movimiento, ¿verdad? Que eso también lo hablamos en la diapositiva. Entonces, como el choque es perfectamente inelástico, se conserva la cantidad lineal de movimiento, más no se conserva la energía cinética, y bueno, eso nos da pie para decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, tenemos que la cantidad de movimiento inicial sería la cantidad de movimiento de la partícula sola, ¿no? De la partícula M sola, esta partícula nada más acá inicialmente. Y la final, la cantidad de movimiento final sería la cantidad de movimiento de la partícula chiquita más la cantidad de movimiento de la partícula grande, porque las dos van unidas. Bien. Entonces, fíjense, inicialmente nosotros tenemos la cantidad de movimiento que se define como la masa por la velocidad de la partícula, ¿verdad? Antes del choque, ¿verdad? Antes del choque solamente tenemos esto que está acá. Bien. Solamente que tenemos esto que está acá. Inicialmente. ¿Bien? Inicialmente solamente tenemos la de la partícula pequeña. PI es la de la partícula pequeña, la cantidad de movimiento de la partícula grande no tiene porque está en reposo. Y la final tenemos, obviamente, ahí sí tenemos que se activan las dos cantidades de movimiento, la de la masa pequeña y la de la masa grande, que sería la masa por la velocidad de la partícula pequeña más la masa por la masa m grande por la velocidad de la partícula grande. Esa velocidad es esta B', que obviamente es común para las dos porque las dos van juntas, ¿ok? Entonces se saca como factor común. Esa sería la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, bueno, valiéndonos de esta expresión, esta expresión o esta igualdad, donde las cantidades de movimiento final, de inicial y final son iguales, bueno, igualamos en este caso las dos expresiones, masa por velocidad en la cantidad de movimiento inicial y masa chiquita más masa grande por la velocidad prima de los dos cuerpos como cantidad de movimiento final. Y de ahí, bueno, despejamos la velocidad de las dos masas juntas, simplemente haciendo un despeje acá, ¿ok? Calculamos esa velocidad, sustituimos valores y vemos que la velocidad de salida de ambas son esta que está acá, ¿ok? 3.5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad a la cual las dos, una vez que chocan las dos masas, esas dos masas desarrollan esa velocidad juntas las dos, ¿no? Con una colisión perfectamente inelástica. Luego dice acá lo siguiente, ¿no? La segunda parte del ejercicio dice determinar el coeficiente de rozamiento en el tramo AB, que sería el tramo inclinado, si el conjunto se para al llegar al punto B. Es decir, tengo que calcular el coeficiente de rozamiento aquí en este AB cuando el sistema bola-bloque se para aquí en el punto B. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Bien, nosotros tenemos que entonces hacer lo que se llama un pequeño diagrama de cuerpo libre, el DCL, donde el diagrama de cuerpo libre se hace el sistema masa-bloque, ¿verdad? Ahí este sistema masa-bloque está en un plano inclinado, bien, tenemos entonces ahí una fuerza normal, que es una fuerza perpendicular con respecto a la superficie donde se está moviendo el sistema masa-bloque. Tenemos un peso que va siempre hacia abajo, vertical, ¿verdad? Y ese peso P
como aquí estamos trabajando en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Ese peso P se descompone en dos componentes, valga la redundancia, en una componente P de X y una componente PY, ¿verdad? Donde ahí, bueno, se denota un ángulo sal, un ángulo alfa, y tenemos también una fuerza de roce que se pinta de esta manera porque va contraria al movimiento. Es decir, la caja con la masa más chiquita viajan en este sentido, bueno, entonces la fuerza de roce sería en sentido contrario, por eso está pintado en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, como tenemos roce acá, ¿verdad? Como tenemos roce, tenemos que hay un trabajo, se genera un trabajo por la fuerza de rozamiento, y ese trabajo de la fuerza de rozamiento me genera una variación de la energía. Bien. Primero, el trabajo de rozamiento, ¿cómo se calcula? Bueno, el trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por la distancia inclinada que recorre el sistema bloque-masa. Esa distancia inclinada es esta que está aquí, es lo que se denomina L, lo que se está llamando L, y bueno, esto dice que es igual a H entre seno de alfa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto es un rectángulo, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde si nosotros nos vamos a lo que son las razones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? En este caso, el cateto opuesto sería H y la hipotenusa sería L. Bien, si nosotros despejamos esa expresión L, bueno, nos quedaría esta expresión que está acá. L es igual a H entre seno de alfa. Simplemente es utilizar la razón trigonométrica de seno, que es de seno para los triángulos rectángulos, ¿no? Que sería seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, ahí despejamos la hipotenusa, que sería L, y me queda este que está acá, H entre seno de alfa. Bien. Aquí, bueno, en este caso vamos a ver quién es el trabajo. El trabajo es desarrollado, es producido por la fuerza de rozamiento negativa, porque recuerden que la fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento de, en este caso, el sistema bloque masa por la distancia, ¿no? Que sería L, que está acá. Bien. Ahora, esta fuerza de roce se denota o se define como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, que es la fuerza, en este caso, esta fuerza normal L, que es la fuerza siempre perpendicular, es la fuerza perpendicular a el sistema masa-bloque, o sea, una fuerza perpendicular de la superficie de soporte con respecto al sistema masa-bloque, ¿no? Bien. Entonces tenemos esta expresión de acá. Esta fuerza de roce es μ por n, en este caso por la distancia. Ahora, ¿quién es la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal, si lo vemos acá, está relacionada con la componente del peso PY. Esta componente del peso PY, aquí como vemos, se genera un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y ese triángulo rectángulo nos dice que PY va a ser igual a, si aquí utilizamos la razón trigonométrica del coseno, el coseno de alfa va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ese cateto adyacente que es PY, entonces al despejarlo me quedaría coseno de alfa por el peso P que está acá, ¿no? Bien. Que es la expresión que tenemos acá, ¿no? Fíjate, este peso P sería la masa, tanto de la masa grande más la masa chiquita por la gravedad, que es esto que está acá. ¿Ves? La masa grande más la masa grande más la masa chiquita por la gravedad, este peso P, por el coseno del ángulo alfa que se genera acá. Entonces, esta fuerza normal va a ser esa componente PY del peso. Y eso lo sustituimos acá en la expresión del trabajo. Luego, ¿qué nos queda? Tenemos que sustituir cuánto vale la distancia L, la distancia en este caso inclinada. Esa L, bueno, sabemos que es H entre el seno del ángulo. Sería acá H entre el seno del ángulo. Bien. Y eso, al sacar en este caso las cuentas, me está dando menos 27,7 μ. Recuerden que los datos están más arriba. Tengo aquí cuánto vale H, cuánto vale alfa, que vale 30 grados, las dos masas,
al sustituir esos valores acá, porque tengo todo, tengo cuánto vale alfa, H vale 4, las dos masas, bueno, eso me da menos 27,7 mu. Quiere decir que el trabajo generado por la fuerza de rozamiento me está dando este valor, menos 27,7 mu. Recuerde que en este apartado lo que necesitamos es despejar cuánto vale mu. ¿Ok? Pero bueno, solamente tenemos el trabajo de rozamiento calculado. Tenemos que calcular ahora la variación, en este caso, de la energía. La variación de la energía, entonces recuerden que es la diferencia de la energía en el punto B menos la energía en el punto A. Es decir, la energía de acá menos la energía de acá. Entonces, tenemos esta expresión acá, sería las variaciones de la energía. Bien, entonces ahí tenemos, ¿qué tenemos ahí? En B, acá tenemos la energía potencial, ¿no? Tenemos energía potencial, pero no tenemos energía cinética, porque la energía, cuando el sistema bloque y caja llega acá, se para, llega con velocidad, en este caso, cero. De hecho, ahí lo dice que el conjunto se detiene, ¿no? Entonces acá solamente tenemos, en este punto tenemos energía potencial. Esa energía potencial sería la energía o sea, recuerden que la energía potencial es la masa por la gravedad por la cota de la altura. En este caso la masa sería la masa m grande más la masa m chiquita, porque las dos van viajando juntas, sería esto que está acá, por la gravedad, por la altura. ¿Quién es la altura? Bueno, la altura h que está acá. Bien. No tenemos energía cinética allí, porque hasta el sistema bloque masa se para allí como tal. ¿Y qué tenemos en la energía en A? Si analizamos, bueno, en la energía en A no tenemos energía potencial, pues tenemos ahí, no tenemos cota de altura, pero tenemos energía cinética porque el sistema bloque masa viene con una cierta velocidad. Entonces, esa energía cinética es la que tenemos acá, ¿no? Un medio de la masa, que sería la masa de los dos, de la caja grande, en este caso de masa m, y la partícula chiquita de masa m, bm pequeña, por la velocidad, en este caso, al cuadrado. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya esta expresión, fíjense que esa velocidad con que viene el sistema bloque masa, la tenemos aquí calculada, vale 3.5. Entonces, esto lo sustituimos acá, sustituimos todos los valores, m chiquita, m grande, la gravedad, el h que vale 4 también, y eso nos da menos 8.5. Finalmente lo que hacemos es sustituir cuánto nos dio cada una de estas expresiones. Cuánto nos dio la variación de la energía, que nos da menos 8.5, aquí está, y cuánto nos dio el trabajo originado por la fuerza de roce, que da menos 27,7 mu. Y de ahí, bueno, despejamos mu, que es lo que nos estaba pidiendo este ítem del problema, y mu nos da 0.3. Así que el coeficiente de ahí de roce nos da 0.3. Entonces, bueno, al final, ya con estos dos ejercicios entramos más o menos en la temática práctica de los conceptos. Sé que se van a originar muchas dudas, por las cuales, o sea, vamos a estar, siempre voy a estar abierto a las consultas. Vamos a ver otros ejercicios más para estar un poco más inmerso en estos conceptos. Y bueno, la idea es practicar, de que ustedes también rehagan un poco los ejercicios y entiendan el sentido de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, para cualquier cosa en las consultas me avisa y estaré pendiente. Un abrazo y un saludo.